Buenos días a todos. Si me podéis confirmar que tengamos audio e imagen, pues comenzamos. Lo primero comentaros, darle la bienvenida a Manel, que está hoy con nosotros y muy agradecido que estamos de contar contigo para que nos cuentes un poquito más de este mundito que tanto nos interesa. Así que bueno, ha habido un cambio en lo que es el orden del día, ¿de acuerdo? De manera que las dos presentaciones que estaban previstas pues simplemente se han reordenado y Manel va a intervenir en primer lugar y en segundo lugar intervendrá Jesús, ¿vale? Así que nada, dado que ya hemos demorado un poquito el inicio, simplemente os dejo con Manel y cualquier duda o consulta pues tenéis habilitado el chat para los que estáis conectados online y lo podéis hacer llegar, ¿vale? Puede ser que te escriban por ahí alguna pregunta, alguna consulta y saltará. En principio, la aplicación solamente está ahí y tú ya pues puedes manejar toda la pantalla o lo que necesites. Pues gracias, Manel. Estoy compartiendo ya la pantalla. Sí, la pantalla va a ser todo lo que pongas en la está. De acuerdo. Bueno, pues buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Manel Tresánchez. Formo parte de la empresa Handel Software, que nos dedicamos básicamente a desarrollar software en distintos ambientes, para todo tipo de temas, pero más concretamente también pues para temas, digamos, temas de CAD, de BIM, de Facility Management, etcétera, ¿no? Somos bastante expertos en el desarrollo de aplicaciones, de aplicaciones dedicadas a temas, digamos, que manejan datos gráficos y datos alfanuméricos. Espero que me estéis escuchando. Supongo que sí, que me estáis escuchando, ¿no? Bien, entonces, nuestra compañía, nuestra web es Handel Software. A ver si lo escribo. Y en nuestra web, como veis, pues básicamente nos dedicamos a temáticas prácticamente a lo que es temas de desarrollo, ¿no? Aparte de desarrollar software, digamos, a solicitud de los clientes, y de hecho lo que vamos a mostraros hoy va a ser precisamente un caso de integración. Es decir, nosotros a nivel de software, digamos que tenemos, por ejemplo, tenemos un software que es Speed. Speed es un sistema para Facility Management que lo que os permite, digamos, manejar todo tipo de inventarios de activos. Es un software que de momento tiene un módulo CAD que se ejecuta dentro de AutoCAD o bien de BricsCAD. BricsCAD es una plataforma de CAD que está adquiriendo bastante relevancia últimamente, en los últimos años. Hace prácticamente lo mismo que AutoCAD y presenta unos costes bastante inferiores, es decir, es bastante más barato que AutoCAD, ¿no? Entonces, por otra parte, tenemos también BIM Consultant. BIM Consultant es otro producto que es otro del que os daremos una pequeña muestra de lo que hace y para qué sirve y tal. Y aparte de esto, pues obviamente desarrollamos todo tipo de programación a medida, ¿no? Nos piden cosas de lo más extrañas y nosotros pues intentamos entender lo que nos están pidiendo e intentamos pues desarrollar lo que el usuario o intentamos, mejor dicho, resolver los problemas que nos plantean los clientes y los usuarios. Me gustaría comentar
un poco nuestra filosofía en relación al tema del BIM, concretamente. O bueno, mejor dicho, todo lo que es en relación al tema de cómo entendemos nosotros que tiene que funcionar o cómo tiene que moverse, digamos, toda esta tecnología. Estamos asistiendo a la evolución estamos asistiendo, digamos, a toda una serie de software, particularmente Autodesk, que está, pues, para BIM, por ejemplo, manejan Revit, para CAD, pues tenemos AutoCAD, es conocido de todos, y tiene como característica que, digamos, que mantiene toda la información asociada a los modelos. Es decir, cuando nosotros abrimos un archivo de Revit, lo que vemos es toda una serie de información que está asociada a los elementos y lo que hacemos es manejar esta información. Autodesk ofrece toda una serie, digamos, de herramientas a través de las cuales, pues, digamos que podemos mezclar distintos archivos que contengan distinta información. Es decir, podemos tener nuestro proyecto de fontanería, nuestro proyecto de electricidad y nuestro proyecto de, digamos, de construcción, y luego lo que hacemos es, en un solo entorno, unir toda esta información y de esta manera, pues, tenemos acceso a la información y a la geometría de estos elementos. ¿Cuál es el problema? Tal como lo entendemos nosotros. El problema es de que toda esta información está almacenada en ficheros. Esto significa que esta información es prisionera, está prisionera dentro del archivo. Entonces, ¿cuál es el problema que nos podemos encontrar? Como en muchos casos os podéis encontrar, de que tenéis en una misma carpeta 3 versiones del mismo archivo. La pregunta es cuál es la correcta, cuál es la buena. Con lo cual, lo que nos encontramos es un problema, digamos, de que la información es dispersa. Es decir, no tenemos la seguridad de que la información que estamos manejando es la correcta. ¿Por qué? Porque el hecho de que la información esté almacenada en un archivo implica que si tenemos N archivos, tenemos N fuentes de información. Nosotros abogamos por el caso contrario, es decir, nosotros lo que postulamos es de que tiene que haber una única fuente de información, que es la que comparten todos los integrantes de un proyecto, los que modelan, los proveedores, los clientes, el propietario de la obra, etcétera, etcétera, que todos tengan un entorno único, un entorno constante en el cual todos ellos puedan participar en el proyecto y no se vean obligados a manejar o a disponer de un determinado software caro y complejo. Revit, pues bueno, no es especialmente barato y tampoco es especialmente sencillo en su manejo. Digamos que, bueno, la prueba es que estáis haciendo másters, ¿no?, con esto, y la prueba es de que estáis aprendiendo intensivamente este software y con el tiempo pues también vais a tener que aprender otros softwares, llámese Archicad, llámese Allplan, llámese N, ¿no?, o cualquier otro. Por lo tanto, hemos de tender de no ser prisioneros de los modeladores. Como sabéis, cuando hablamos de la vida útil de un activo, de un edificio, empezamos por lo que es la fase de diseño, luego viene la fase de construcción, luego tenemos la fase de gestión y luego la fase de derribo. Nos olvidamos de la última fase, pero un edificio hemos de pensar también que con los años pues habrá que derruir el edificio. Entonces, cada una de las fases entendemos de que ha de tener su propio software. Los modeladores, llámese Revit, Allplan, Archicad, etcétera, donde tienen especial relevancia es en la parte de diseño. ¿Por qué? Porque es ahí donde estamos diseñando la casa, es decir,
Cuando nosotros estamos abriendo o, digamos, manejando un modelo con Revit, lógicamente, pues estamos definiendo cómo van a ser los slabs, ¿no? Cómo van a ser las plantas. Si vamos a utilizar más o menos hierro para hacer los forjados. Si las paredes van a ser con cámara, sin cámara, si los cristales van a ser dobles, simples, etcétera. Y entonces Revit lo que nos da es toda una montaña de herramientas orientadas precisamente a permitirnos diseñar, a permitirnos, digamos, construir, que nos permitan construir exactamente el modelo tal como tiene que ir. ¿Cuál es la particularidad que tenemos en Revit? Vamos a dar un pequeño vistazo, vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Veis? La particularidad que tenemos es precisamente de que cuando nosotros seleccionamos, vamos a ver si lo consigo, cuando seleccionamos un elemento, ¿veis? Aquí vemos las características y, por ejemplo, vamos a mirar el tema de la pendiente, ¿veis? Que vemos que la pendiente está en menos 15 grados. Por eso vemos que este tejadillo pues está en forma de V, ¿no? Si le cambiamos la pendiente y se la ponemos a 15 grados, le quitamos el signo menos y dejamos que Revit pues recalcule, veremos cómo automáticamente se modela. Con lo cual, en el momento de modelar, en el momento en el que estamos modelando nuestro proyecto, realmente estamos mezclando, digamos, por una parte técnicas de diseño y por otra parte también técnicas paramétricas. ¿Por qué? Porque responden paramétricamente, ¿no? Es decir, modificamos determinados parámetros y entonces automáticamente el sistema pues se comporta de una manera o de otra, ¿no? Y al final el resultado, pues bueno, pues es uno o es otro, ¿no? Se está tomando su tiempo aquí Revit para actualizarme el dato. Como podéis ver, bueno, hemos cambiado el tejadito este, ¿no? Si ahora le damos al menos 15 otra vez, pues lo vamos a dejar otra vez como estaba. La idea, ¿cuál es? Que en la fase de diseño nosotros estamos diseñando y gracias a estos softwares tenemos la posibilidad, digamos, de ver cómo va a ser la obra y de lanzar todo tipo de procesos, cálculos, mediciones, valoraciones, no sé, incluso pues no sé, cálculos del tipo de resistencia al calor o en caso de simulaciones, en caso de explosiones, etcétera, ¿no? Bien, una vez hemos llegado a este punto y empezamos en la fase de construcción, vamos a ponernos en la piel del encargado de la obra. El encargado de la obra lo máximo que va a tener va a ser una tablet. Y además de que lo máximo que va a tener una tablet, no le vamos a poder pedir, salvo honrosas excepciones, que sepa manejar Revit o que sepa manejar Allplan o que sepa manejar Archicad, perdón. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Que toda la información que nosotros hemos generado en nuestro modelo, con el modelador, ¿cómo hacemos para poner esa información al alcance de otras personas que van a intervenir, que van a participar en el proyecto, sea en la fase de construcción o sea en la fase de gestión? ¿Cómo vamos a poner toda esta información al alcance de este proyecto? Bien, aquí, bueno, Handel Software como empresa, pues es donde creemos que tenemos nuestro nicho. Es decir, no nos dedicamos a modelar porque es suficientemente complejo y hay gente en el mercado que lo hacen francamente bien, o sea, no vamos a entrar en ese tema, pero sí que vamos a tratar de entrar de dar la posibilidad de poner esta información al alcance de otras personas que van a intervenir en los proyectos. ¿Cuál es la forma de poner estos proyectos? Dice que se entrecorta la voz. A ver, voy a tratar de acercar un poquito el micro. ¿Mejor ahora? Bueno, espero que ahora se oiga mejor. Es que estoy aguantando el micro con la mano. Ok, vale, gracias.
Bien, sí, bien, ok. Bien, seguimos. Bien, con lo cual, lo que vemos aquí tenemos un edificio, bueno, es un ejemplo de Revit, pero bueno, que nos vale. Vamos a ver ahora cómo vamos a poner esto al alcance de alguien que no tiene Revit, pero que va a necesitar participar en el proyecto. Vamos a venir a... Bien. handlersoftware.com. Esta es la web donde estamos publicando, digamos, nuestro visor. Como podéis ver, es una web, tiene un coste que da risa, son 30 euros al año por usuario. O sea, no tiene el objetivo de... O sea, lo que nos interesa es que la gente utilice el software, ¿no? Y entonces, pues, os podéis loginar en el sistema, o sea, solo tenéis que ir a la web, os logináis, dais un login, un password, y una vez habéis dado el login y el password, cuando os habéis loginado en la web, veis que aparecen unos datos más, donde tenéis un panel de control, donde podéis incluir más usuarios, podéis manejar la información digamos, de estos de los proyectos que vais a manejar. Y bueno, lo más interesante es que tenéis el editor BIM. Esto, como es un contexto web, ¿qué ocurre? Que este contexto ya, por ejemplo, en una tablet razonablemente potente, pues ya tiene soporte suficiente para manejar esto. Y cuando estamos en el contexto del navegador, veis, aquí lo que tenemos es una lista de proyectos. En este caso, aquí tengo una montaña de proyectos que son pruebas y repruebas que hemos ido haciendo. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver estos proyectos. Es decir, ahora nos ponemos, digamos, la camisa del encargado de la obra o la camisa del constructor, que no tiene Revit, pero necesita ver el modelo, con lo cual, pues, por ejemplo, vamos a cargar este modelo de aquí. ¿Cuál es la característica o qué es lo que hacemos nosotros o cómo entendemos nosotros estos temas? Cuando hablamos de ficheros, estamos hablando de problemas para compartir la información, estamos hablando de problemas digamos, de bloqueo de archivos, porque no puede haber más de un usuario utilizando estos archivos. Nosotros lo que hacemos es que toda la información, es decir, los parámetros, tanto los parámetros como la información, la geometría, lo convertimos todo en datos, con lo cual lo que viaja por la red no son archivos, sino que lo que viaja por la red son datos. Todo esto que estáis viendo, veis que es la misma universidad, es la que estamos viendo, veis, la estamos navegando, tenemos un navegador y, veis, la podemos visitar por dentro, podemos ver todo lo que hay por dentro. Y en este visor lo que estamos viendo es lo que teníamos por ejemplo, en este caso, en el archivo de Revit. ¿Cuál es? Y el origen de todo esto son simplemente datos. Con lo cual, vemos la organización, ¿veis? Aquí tenemos lo que es la organización por las categorías. ¿Cuáles son las categorías que en su momento exportamos de Revit? Porque en Revit decidimos qué categorías vamos a exportar. Y los niveles, lo que vendrían siendo las plantas, digamos, ¿no? Con lo cual, podemos decidir, pues, si yo en la planta, pues, no sé, hay una planta que no quiero mostrar, pues, simplemente ¿veis? Puedo apagar o encender las capas, hacer que se vea, que no se vea. Esto, ya digo, podéis ir a la web y suscribiros, y solo por el hecho de suscribiros ya os descargará un proyecto, que es el Chalet, que es un ejemplo, y además podéis descargar el plugin para Revit, instalarlo y subir un proyecto, podéis subiros el proyecto directamente al sistema y verlo como lo estamos viendo ahora, ¿no? Con toda la información. Ahora os mostraré también qué datos son los que hay. Bien,
por ir conociendo un poquito el contexto de este visor. Es muy simple. Aquí vemos la lista de proyectos. Yo aquí tengo todos estos, que son, la mayoría son pruebas que hemos ido haciendo. Por aquí saltaríamos a lo que es el panel de control. Al panel de control, que nos llevaría pues, a ver, digamos, la lista de categorías disponibles. Entonces, por ejemplo, en estas categorías podríamos, por ejemplo, apagarlas todas y cargar solamente, pues no sé, las cubiertas y las escaleras, por decir algo. ¿Veis? Que podemos decidir qué información estamos mostrando. Si le damos aquí y le damos otra vez, pues lo que estamos es cargándolo todo. Desde el punto de vista de visualización, aparte de encender y apagar, también podemos hacer esto y activar el modo wireframe. Esto veis que nos da una visión en modo alambre. Es como una visión conceptual del modelo. Esto lo que nos permite es que, por ejemplo, cuando cargamos las cubiertas y las escaleras y el mobiliario, por ejemplo, veis, esto nos permite ver un poquito pues, lo que tenemos, verlo en un contexto como si el edificio fuera transparente, ¿no? Fijaros que en este entorno lo único que hay que saber hacer es saber manejar un poquito el ratón. Hay unos atajos de teclado con la tecla control que podéis dar la vuelta, podéis con doble clic podéis apuntar hacia dónde queréis mirar, etcétera. Y luego además la ventaja es de que cuando estamos en un sistema de estos, también voy a cargar todo de nuevo, voy a apagar el modo wireframe y voy a cargar todas las categorías de nuevo. Y además, no solamente estamos viendo la geometría, es decir, ahora, en este momento estamos, pues como cualquier visor, ¿no? Ahora tenemos aquí la posibilidad también de ver información acerca de estos elementos. Tenemos el modo de selección y cuando tenemos el modo de selección activada, veis que, por ejemplo, seleccionamos un mueble, el mueble queda seleccionado. Y ahora hemos lanzado una consulta a la base de datos y, dependiendo también de la velocidad de la conexión, que veo que se está tomando su tiempo, nos abriría una ficha donde veríamos la información del elemento. Vale, ya ha llegado. Comentaros que la base de datos está en Vitoria, o sea que estamos en Sevilla, estamos cruzando la península y volviendo, con lo cual, veis, aquí vemos la información. ¿Qué información vemos aquí? La que hemos exportado de Revit. En Revit, luego veremos el plugin, veréis que podéis exportar aquello que queráis. Si ahora tomamos otro mueble, ¿veis? Ahora si, por ejemplo, selecciono un pilar, ¿veis? Aquí vemos todo lo que es la información del pilar. Es decir, estamos poniendo la información, si toco una puerta, pues ahora veo la información de la puerta. Es decir, estamos viendo, digamos, toda la información que en su momento alguien puso en Revit. ¿Qué ocurre ahora con esta información? Esta información ahora está centralizada en otra base de datos. En una base de datos que todos los usuarios que se conecten y vean el mismo modelo, accederán también a la misma información. Es decir, no tenemos una cantidad, o sea, no tenemos distintas fuentes de información, sino que solo tenemos una única fuente de información. A partir de aquí, pues podemos también, no sé, voy a seleccionar este elemento. A partir de aquí también podemos, digamos, sacarle un cierto rendimiento a los datos. Por ejemplo, este elemento le voy a decir que me lo encuentre en la lista. ¿Veis? Ahora lo que estamos viendo aquí es toda la lista de muebles que hay en este proyecto. Como podéis ver, hay unos cuantos. Entonces, imaginaros el caso típico de que vosotros, como diseñadores, habéis decidido que van a ir estos muebles, y entonces le dais de alta al fabricante dentro de este contexto y le vais a pedir de que, por ejemplo, para cada mueble, pues venga y os ponga pues la marca, el fabricante, ¿no? O el precio o cualquier otro. O sea, parámetros que vosotros habéis dejado definidos dentro de Revit, pero que de momento están vacíos. Y luego estos parámetros le podéis pedir al fabricante que os actualice estos datos. Vemos que, por ejemplo, si selecciono este elemento,
Bueno, si activamos el modo de selección, veis que cuando pinchamos, veis, nos lleva directamente al elemento que estamos seleccionando de la lista. ¿Veis? Este, por ejemplo, lleva un comentario, se llama Pepe. Pues voy a quitarle el comentario. Ahora, automáticamente, el dato ha quedado grabado, o sea, bueno, el comentario en blanco, digamos, ha quedado grabado en la base de datos. Si ahora voy al modelo, si ahora pongo otro comentario, ¿veis? El tema, pues, el comentario, pues queda grabado. En este momento, lo mismo que yo pongo el comentario, pues podría ser, pues la marca, ¿no? Marca, pues no sé, la marca Acme. Tendríamos el modelo, la nota, etcétera. Esto lo que nos permite es que alguien que no tiene Revit, que no tiene ninguna herramienta, basta con que vosotros lo deis de alta en vuestro equipo dentro del sistema y automáticamente esta persona os va a rellenar toda esta, digamos, toda esta información. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer? Pues de la misma manera que aquí, lógicamente, ponemos todos los datos en explotación. Por ejemplo, no sé, vamos a ver, no sé, a ver, los muros estos, los armazones, estos. También puedo coger, ¿veis? Y podemos agrupar, ¿veis? Podemos agrupar por tipos, con lo cual, ¿veis? Tenemos estos tipos, vemos aquí la información de estos tipos y además, como podéis ver, lo tenéis clasificado. Si hacemos con los muebles, por ejemplo, ¿veis? Ahora tenemos cargados todos los muebles. Voy a desactivar la parte de búsqueda. Y, por ejemplo, también podría, por ejemplo, agrupar por tipos, con lo cual yo ahora sé que de este elemento 0,91 milímetros de no sé qué, pues que hay 15 elementos y exactamente son estos 15. Que son mesas. La pregunta es, de estos 15 elementos, ¿cuántos, o sea, dónde están estos 15 elementos? Ahora queremos localizar estos elementos dentro del sistema, ¿no? Pues es tan simple como seleccionarlos. Un segundito, los selecciono. Con la mayúscula apretada, con la tecla control, hacemos una selección y le vamos a pedir aquí que los remarque. ¿Veis? Ahora estamos viendo ya todas las mesas, todos los que, digamos, están cumpliendo esta condición. Luego ya podemos, por ejemplo, pues venir aquí y cambiar el dato, ¿veis? Podemos venir aquí, ¿veis? O volver a cambiarlo, o podríamos cambiar pues la marca, el modelo, lo que os comentaba, ¿no? Los parámetros que veis aquí son parámetros, los hay que son de lectura y los hay que son de lectura y escritura. Esto depende si de Revit vienen de lectura o de lectura y escritura, ¿no? Lo que defináis vosotros en Revit es lo que nos llevamos aquí. Esta información, lógicamente, pues también nos la podemos llevar a Excel, ¿no? Exportar, o sea, hacemos una exportación, lo enviamos a Excel y luego, pues, podemos enviarle el archivo Excel, se lo podemos enviar pues a nuestro proveedor, a nuestro cliente, en fin, a quien sea más, bueno, a quien convenga cada vez. ¿Veis? Ahora estamos cargando Excel. Vamos a ver bueno, vamos a ver si esto acaba de cargar. Ok, ¿veis? Aquí tenemos, pues, lo que vemos en la parrilla es lo que exportamos a Excel. ¿Veis? Que además, pues, también sale agrupado de la misma manera que lo teníamos agrupado en la propia parrilla. Si la información no está agrupada, pues entonces no saldría agrupado. Podemos hacer grupos y subgrupos, es decir, podemos agrupar primero por familias y luego también podríamos agrupar por tipos. ¿Veis? Podríamos hacer una doble agrupación, entonces para cada familia vemos los tipos y para cada tipo vemos los elementos. Es decir, podéis utilizar cualquiera de estos sistemas y para quitarlo pues es tan simple como darle clic y quitarlo.
Los campos, veis que podemos cambiar la ubicación de las columnas según nos interese y también podemos, como podéis ver, podemos establecer filtros, como por ejemplo decir, pues bueno, mira, pues quiero solamente los que sean de este tipo, o los que sean de nivel 0,1 o solo los de nivel 0,1. Es decir, podemos hacer todo tipo, digamos, de operaciones. Tenéis también la posibilidad de agrupar, es decir, cuando agrupamos por familia, también podemos, de alguna manera, si vamos al Tool Panel, ¿veis? Tenemos también aquí no tiene mucho sentido, pero si fuera, por ejemplo, suelos, podríamos, por ejemplo, agrupar también o montar también todo lo que son las superficies de los suelos, con lo cual diríamos, pues bueno, mira, pues tenemos todos estos tantos metros cuadrados de tal tipo de suelo o tantos metros cuadrados de tal otro tipo de suelo. Bien, vamos a... Es que, aunque esté todo visto, veis que lo que tenemos seleccionado de antes sigue ahí. Y otra cosa que podemos hacer es... vamos a ver, por ejemplo, el tema de cómo actualizamos la información en Revit. ¿Os acordáis de este tejadito? ¿Veis? Este tejadito, le voy a pedir que me lo localice, ¿veis? Lo tenemos aquí. ¿Veis? Este tejadito está... Vamos a ver si encontramos... aquí lo... A ver... Vale, ¿veis? Aquí la pendiente, aquí nos hemos entretenido, bueno, lo había hecho antes, ¿no? Lo he dejado la pendiente a 15 grados. Si os acordáis, en Revit la tenemos a menos 15. Lo veis, ¿no? Lo tenemos así. La cuestión es, yo he actualizado el dato aquí, le he puesto que estos son 15 grados, pero de momento, obviamente, no hemos actualizado el modelo. Decimos, ¿la información dónde la tenemos? La tenemos en nuestra base de datos central. Ahora queremos enviar esta información a Revit. ¿Por qué? Pues porque nos interesa volcar los datos centrales que tenemos disponibles a Revit. Pues es tan simple como desde el propio plugin, ¿veis? El plugin, una vez está instalado, bien, hay que loginarse, obviamente. Bien. Aquí las credenciales son exactamente las mismas que en la web, ¿eh? De hecho, lo que estamos haciendo ahora es conectarnos en diferido, ¿no? Con la web. O sea, la conexión que acabamos de establecer es exactamente la misma que hemos usado para conectarnos aquí. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a pedirle que importe desde la base de datos central. Le voy a decir que lo importe desde este proyecto, porque es donde yo le he cambiado los datos. Fijaros que tengo varios proyectos. Aquí también tengo Nueva Universidad, que es una prueba que estuve haciendo ayer, donde seguramente que el dato está en negativo, ¿no? Pero esta es donde sabemos que tenemos el dato en positivo. Le damos a importar. Ahora lo que está haciendo el sistema es que está leyendo la base de datos central, obteniendo todos los datos y está comparando todos los parámetros, está comparando todos los parámetros que tenemos en la base de datos con los parámetros que hay en el plano. ¿Veis? El resultado es que ahora el tejadillo aquí se ha actualizado milagrosamente, ¿no? ¿Por qué? Pues se ha actualizado porque hemos actualizado el dato del modelo con este dato de aquí. Si ahora aquí le pusiera, vamos a ponerle menos 15 otra vez, volvemos a actualizar el dato, vamos a ir a Revit y le vamos a pedir que vuelva a importar.
del mismo proyecto, repetimos la misma operación. Y no solamente esto, ¿os acordáis que hemos cambiado unos comentarios y unas marcas y tal? Pues esto también se habría actualizado, ¿veis? Ya hemos vuelto a actualizar el tejado. Con lo cual ya garantizamos una bidireccionalidad hacia, digamos, tenemos garantizado que esto es bidireccional, por decirlo de alguna manera. Bien. ¿Cómo exportamos o cuál es la forma de enviar un modelo de Revit? ¿Cómo hacemos para enviar un modelo de Revit a nuestro BIM Consultant, a nuestra cuenta de BIM Consultant? Es muy simple. Son estos 3 pasos. El primero es definimos qué categorías son las que queremos exportar. ¿Veis? El sistema lo que hace es que explora todas las categorías que están definidas en el plano, en el modelo actual. Le voy a decir que, vale, que lo seleccione todo, pero voy a quitar las habitaciones porque no quiero que me ponga esas masas, unas masas dentro de las salas. No sé, pues le podría decir, por ejemplo, que no quiero pues el rafting detail y el aparcamiento no, y las barandillas sí, las cubiertas no. En fin, yo decido elementos de detalle, yo decido qué elementos son los que quiero o no exportar. Una vez lo tengo definido, vamos a definir para cada una de las categorías que nosotros acabamos de exportar, vamos a definir también cuáles son los parámetros que queremos exportar. Cuando seleccionamos, veis que cuando seleccionamos una categoría, veis aquí tenemos los distintos grupos de parámetros, que son exactamente los grupos de parámetros que vosotros habéis estado creando con Revit, ¿no? Y luego aquí decidiríais, pues no sé, por ejemplo, pues este sí, este también, y este sí, este también, y ahora, por ejemplo, este no. Decidimos qué parámetros son los que vamos a exportar. ¿Por qué? Imaginaros de que tenemos puestos, pues yo qué sé, todo lo que es el material sanitario, ¿no? ¿Por qué tenemos que exportar toda la parte de electricidad o, no sé, o toda la parte de mobiliario cuando realmente al que nos va a instalar los sanitarios, los grifos y todo esto, solo le va a interesar, no sé, la arquitectura, los muros y le va a interesar también, si hemos puesto nosotros dónde van estos elementos, le va a interesar ver únicamente estos elementos. Y si esta persona, el fabricante, solo nos va a dar, solo tiene que poner la marca, el modelo, el fabricante y el precio, pues ¿por qué le vamos a dar datos como el caudal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vosotros aquí tenéis la posibilidad de decidir qué parámetros son los que le vais a dar, los que vais a exportar, digamos, ¿no? Obviamente tenemos el atajo, que lo que está haciendo es que simplemente directamente exporta todas las categorías, recoge todos los grupos y selecciona absolutamente todos los parámetros. Es decir, ahora estamos exportando absolutamente todo, ¿de acuerdo? Le vamos a decir que vale, que lo exporte todo, no hay ningún problema. Y ya el siguiente paso es decirle que lo queremos exportar. ¿Qué vista? La vista 3D, siempre suele ser la vista 3D. Y lo puedo exportar sobre un proyecto nuevo o sobre alguno existente, ¿veis? Y ahora podría venir, por ejemplo, seleccionar este y ahora lo que haría es sobreescribir el proyecto viejo con el nuevo. En este caso, bueno, vamos a hacer uno nuevo, ¿no? Y es, vamos a ponerle, pues no sé, mi universidad. Voy lento porque escribo con una mano, ya os aviso. Podemos poner una descripción o no y le vamos a aceptar. Dice que vale, que primero que grabemos porque hemos hecho cambios, le vamos a decir que de acuerdo. Y ahora lo que está haciendo el sistema está explorando todo el modelo de Revit, está explorando todo el modelo y está almacenando, recuperando no solamente los parámetros de los objetos, sino también
la geometría de estos objetos, ¿de acuerdo? Fijaros que ahora pues va explorando categoría por categoría, luego irá recogiendo los distintos símbolos. Obviamente, cuanto mayor es el modelo, más lento es el proceso de exportación. A modo de consejo, puesto que BIM Consultant permite vincular, como referenciar unos proyectos con otros, podéis exportar trozos de proyectos, o sea, exportar la fontanería por un lado, la electricidad por otro, el tal por otro, y luego juntar toda esta información dentro del propio BIM Consultant. Ahora os enseñaré una pequeña muestra una prueba de cómo lo hemos venido haciendo. Bien, ya prácticamente está acabando. O sea, ahora lo que está haciendo es toda la geometría y todos los datos que ha encontrado en el modelo lo está convirtiendo en datos. O sea, cuando penséis en nosotros, pensad en esos locos que lo convierten todo en datos, que no guardan ficheros para nada. Pues bueno, sí, lo reconocemos, somos muy fans de guardar las cosas en datos. Bueno, ¿veis? 101 segundos, considerando la carga que tenemos en la red, pues no ha estado nada mal. Vamos a venir aquí, vamos a nuestra lista de proyectos, vamos a actualizar nuestra lista de proyectos y si todo ha ido bien, veis, aquí tengo ya mi nuevo proyecto. En vuestro caso sucedería exactamente lo mismo y todas las personas que estén en vuestro grupo verían también estos mismos proyectos. ¿Veis? Ahora estoy cargando el proyecto, estoy cargando la misma universidad, pero lo que hemos elegido, no veremos muchas diferencias porque lo he elegido prácticamente todo, ¿no? Pero fijaros que, bueno, sí, porque veis que el parking no lo había puesto y alguna cosa más, ¿no? Y entonces aquí, pues ya tenemos lo mismo, ¿veis? Tenemos el modo de selección activado, lo puedo desactivar, lo voy a desactivar. Y fijaros que el modelo, pues lo podemos navegar, como todos. Aquí el truco para navegar estos modelos, no sé si se ve esta bola amarilla. Esta bola es el target, es donde indica dónde estamos mirando, ¿no? Si queremos fijar el target en otro punto, basta con hacer doble clic, ¿veis? Ahora la bola la he puesto encima de esta mesa. Esto lo que hace es que con la rueda del ratón resulta más fácil acercarse o alejarse. Si hacéis para hacer dar una vuelta panorámica, lo podéis hacer con la tecla de control apretada. Lo voy a hacer un segundito. ¿Veis? Con la tecla de control apretada lo que hacemos es girar sobre nosotros mismos y con esto pues tenemos una vista general, digamos, de todo de la sala que estamos navegando. Con la tecla de control apretada y el botón derecho avanzamos y retrocedemos. Voy a probarlo un segundito. Esto, obviamente, los que estáis acostumbrados a jugar al Doom y tal, pues os va a resultar bastante más fácil que a mí, que no juego nunca nada, ¿no? Bien, ya vemos que tenemos la posibilidad de ver los datos, tenemos la posibilidad, y aquí fijaros que, obviamente, cuando vemos los datos, no sé, voy a coger este sofá de aquí, por ejemplo, y lo localizo en la lista y fijaros que ya estamos otra vez que podemos hacer la explotación de los datos, exportarlos a Excel, etcétera, etcétera, ¿no? Localizar el elemento, etcétera, ¿no? También a la hora de visualizar podemos también utilizar planos de corte, que son estas dos líneas de aquí. Podéis utilizar las teclas de control y las flechas para conseguir
vistas predefinidas. Voy a probar un segundito. Voy a poner un poquito más lejos. Y si le damos flecha arriba o flecha abajo, ¿veis? Lo que hacemos es poder ver pues, por encima o por debajo el modelo, ¿no? Un poco la idea es esta, ¿no? Bien. No me hace mucho caso, a ver si por aquí... Es que ahora, por ejemplo, estamos haciendo una vista por arriba. Voy a quitar el Tool Panel. Ahora, esta vista lo que estoy haciendo ahora es bloquear el plano. De tal manera que yo ahora pongo la vista en 3D, pero ahora empiezo a cortar. ¿Veis? Y aunque yo tengo una vista distinta, estoy viendo en una dirección distinta, ¿veis? Lo que estamos haciendo es aplicar el corte a través de este plano. Esto os permite, pues de alguna manera, visualizar, ¿no? O ver el interior de los edificios o cortarlo, ¿no? También podríamos haber usado una vista frontal. Es decir, por ejemplo, vamos a poner una vista frontal. Sobre esta vista y inmovilizamos el plano y ahora ya cuando empezamos a cortar, veis, estamos cortando ya por este plano de aquí. Con lo cual, pues bueno, es una forma también de poder ver qué es lo que tenemos por dentro, ¿no? Aparte de poder visualizar las cosas, ¿qué más podemos hacer con BIM Consultant? Voy a quitar el modo de selección, voy a apagar esto. Otra cosa que podemos hacer con BIM Consultant es, tenemos la posibilidad de guardar, digamos, o generar incidencias. Es decir, por ejemplo, voy a hacer un pequeño ejemplo de... o sea, una cosa que podemos hacer, por ejemplo, veis, es hacerle fotos. Hacemos una vista y tiramos una foto sobre la vista. Sobre esta vista, imaginaros que ahora pues ponemos la flecha, le vamos a poner una flecha así. Si seleccionamos la flecha, le podemos cambiar el color para que se vea un poquito más y podemos también ponerle un texto. A ver si tengo pulso, pues no sé, hola. Pues hola, ya está. Una vez tenemos puesta la flecha, el texto, podríamos poner también, no sé, pues poner una marca, en fin. Decimos, bueno, vale, vamos a crear una incidencia con esto, ¿no? Por aquí podemos descargar directamente la imagen, y ya la tenemos, o podemos crear una problemática, es decir, crear una incidencia a partir de esto. Por ejemplo, pues el título, le pondríamos un título, una descripción, no sé, por ejemplo, pues el sofá tiene humedades o está roto o este trozo no funciona bien. El grado de prioridad, la fase en la que estamos, si es en construcción, gestión o diseño. Y luego aquí definiríamos también pues cuáles serían, por ejemplo, las disciplinas de los usuarios que tenemos en el equipo. Cuando deis de alta un usuario en el equipo, os pedirá también qué disciplinas son. Con lo cual, el fontanero, pues le pondríamos la disciplina de fontanería, al electricista la de electricidad, con lo cual, cuando habría una incidencia de tipo electricidad total que coincida, estas personas recibirán automáticamente un correo electrónico diciendo, oye, mira, que se ha producido tal incidencia, alguien ha creado esta incidencia, ¿no? Una vez creada la incidencia,
Teóricamente, bueno, nos aparecería la lista, lo que pasa es que aquí me he dejado un paso. Bueno, voy a cargar bueno, mejor dicho, voy a cargar otro modelo. Bueno, voy a dejar que acabe. Voy a cargar otro modelo y así de paso nos servirá para que veáis también eso que os comentaba de que voy a cargar concretamente este ejemplo de estructura. No quería cargar este, quería cargar el otro. A ver, un segundito, voy a cancelar la carga. Voy a cargar este. Esto supongo que también os debe resultar familiar, que es el típico y tópico ejemplo de Revit, ¿no? Bien, más que nada porque aquí pues ya tenemos algunas incidencias creadas, donde voy a decirle que cargue las incidencias. ¿Veis? Aquí tendríamos las incidencias y los pasos. Y entonces aquí, pues bueno, esto tiene tiene una serie, digamos, de un protocolo, ¿no? Unos pasos. Si le abrimos la ficha, ¿veis? Aquí tendríamos, por ejemplo, el caso de, dice la tele, pues bueno, la tele no va aquí, quién lo ha creado, el estado, ¿veis? Las disciplinas, el tiempo estimado, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos la base de información, ¿veis? Resulta que pues tenemos 5 comentarios, es decir, tenemos como un chat donde la gente puede escribir y decir lo que le interese, las horas en actividades y el coste real, porque también podemos valorar los costes, prever los costes que vamos a tener y valorar los costes reales cuando estos se producen. También vemos en el tema de asignación de objetos cuáles son los elementos que han sufrido, que forman parte de esta incidencia, ¿no? Esto veis que cuando seleccionamos el elemento, aquí es este, ¿veis? Es este mueble, esta es esta tele y esto me parece que son, ¿veis? Son estas escaleras. Aquí podríamos perfectamente agregar otro objeto y decir, no, mira, además aquí resulta que este objeto pues también tiene su problema, ¿veis? Ya lo hemos agregado, o sea, hemos agregado un nuevo objeto a la incidencia. Y vamos a poner que este ya no corresponde, pues lo quitamos. Con lo cual, ya estamos poniendo y sacando los elementos que forman parte de la incidencia. Este es el muro de mensajes, pues donde vosotros, pues aquí, pues las distintas personas, veis, van escribiendo. Entonces, es como un chat, es como un chat de Facebook de estos. Pues aquí podéis escribir y podéis poner lo que es cada cosa, ¿no? Los archivos de registro, ¿veis lo que os comentaba? Aquí podemos ver las fotos, ¿veis? Que hemos dicho sacar mueble y tal. Este de aquí, pues, podríamos decir que maten al constructor o que maten al arquitecto, ¿no? Digamos, esto es una incidencia grave, bueno, pues un poco la idea es esta, ¿no? Que veis que le podemos asociar no solamente imágenes, sino que le podemos asociar documentos. Imaginaros que tenemos que reparar un aire acondicionado, podríamos asociarle también un PDF con el manual. Además es muy simple, basta con pinchar, arrastrar, soltáis dentro y listo, y ya está. Y aquí es donde cada uno reporta su actividad, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a decir que, pues, no sé, voy a poner hola porque no soy muy... y le voy a decir que he tardado 10 horas y que el coste son, por decir algo, 100 euros. Lo digo que guardar. ¿Veis? Ahora pues ya he agregado una nueva actividad. Es decir, el industrial, el responsable de reparar, automáticamente ya puede, digamos, poner esta información. Con lo cual, cuando vamos a la información, pues veis ahora nuestro coste de actividades ya, digamos que es un poquito más alto. Por ir, bueno, para ir avanzando un poquito y para no ponerme muy pesado, vamos a ver también la parte de las referencias externas. Fijaros que veis que tenemos todo un conjunto de elementos
Y lo que os comentaba, por ejemplo, ¿por qué tenemos, imaginaos que tenemos el típico archivo de Revit que mide, pues vamos a poner, yo qué sé, 50, 60 megas, ¿no? ¿Tenemos que poner estos 50 o 60 megas todos al mismo tiempo? Pues obviamente no. Podemos hacer trozos. Con lo cual, vamos a hacer un pequeño experimento y ahora voy a cargar la estructura del chalet. Esto también supongo que es el otro ejemplo de Revit, ¿no? Y ahora, por ejemplo, decimos, bueno, hombre, yo aquí veo la estructura, pero, por ejemplo, me va a interesar ver también los muebles y las escaleras del módulo de arquitectura. Pues es tan simple como darle a este botón. Voy a ir al módulo de... A ver si lo encuentro. Estructura. No sé si será este. Bueno, aquí tengo un proyecto que es mi nuevo chalet. Supongo que este me valdrá porque es otro de los chalets que es el mismo. Y, por ejemplo, le digo, bueno, pues mira, oye, llévate las escaleras y el mobiliario. Bien, ¿veis? Ahora vemos en la estructura, vemos el mobiliario y las escaleras. O sea, lo que acabamos de hacer es mezclar, digamos, hemos establecido una referencia externa entre una referencia externa con digamos, entre lo que es el modelo, digamos, arquitectónico y lo que es el modelo estructural. O sea, hemos puesto los muebles dentro del modelo arquitectónico. Obviamente, y esto es perfectamente funcional, es decir, seleccionamos un elemento y vemos las propiedades del elemento, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, fijaros que otra solución que tenemos es directamente cargar configuraciones preestablecidas. ¿Veis? Esta es una que se llama estructura con muebles. Le vamos a decir que la cargue. Y ahora le vamos a decir que aceptar. Y ahora estamos ya cargando, ¿veis? Hemos cargado una configuración ya montada, donde tenemos algunos muros, tenemos muebles y alguna cosita más, ¿no? Los muros exteriores y los pilares estos, etcétera. Con esto, es decir, que podemos crear combinaciones y estas combinaciones almacenarlas, con lo cual luego las podemos llamar bajo demanda, ¿no? Las veces que nos interese. Bien, no sé si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta o algún tema o algo. ¿Las preguntas salen aquí en la pantalla? ¿O? ¿Dónde aquí? Bien. Parece que todo está correcto, ¿no? Vale, perfecto. Bien. Vamos a ver ahora, sí. Hemos visto que el origen de los modelos, hemos visto que lo teníamos este origen desde un archivo Revit. Pero claro, es lo que estamos diciendo, hay más orígenes, hay más modeladores, hay más fabricantes de software que manejan esta información. Solución, ¿qué debemos hacer? Pues una buena solución es también manejar archivos IFC. Dentro de la web, de la web de BIM Consultant, a ver si la encuentro, bueno, la voy a poner aquí. También os podéis descargar el importador de IFCs, es decir, puede que una cosa que podéis hacer es publicar el IFC y entonces os podéis descargar esta aplicación, concretamente es esta de aquí, ahora la estoy lanzando.
Y esto es un importador de IFC. Fijaros que se conecta al mismo sitio. Las credenciales son las mismas que para el BIM Consultant. Bien, básicamente solo es este formulario. Le pedimos que abra un IFC. Vamos a ver si encontramos alguno. Bueno, mira, pues aquí tenemos algunos IFCs. Voy a coger, por ejemplo, pues este de aquí. Digo que OK. Y estamos haciendo lo mismo. Estamos leyendo toda la geometría, estamos leyendo todos los parámetros. Aquí ya os aviso que hay pocos parámetros y solo hay un nivel, ¿no? Prácticamente no hay nada. Pero bueno, le voy a poner prueba IFC. Y básicamente le digo pues esto, ¿no? Que lo importe a la red. Todo este software que estáis viendo es gratuito, lo podéis descargar de la web y lo podéis utilizar las veces que queráis. Bien, esto ya se ha exportado, vamos a ver si es verdad. Actualizamos la lista de proyectos. Efectivamente, veis, aquí debajo tenemos nuestra prueba. Vamos a ver que ni siquiera sé qué es lo que tenemos aquí. Un segundo. Tengo que recargar la web. La ventaja de que es web, pues la gran ventaja es que es esta, ¿no? Recargamos la página y seguimos, no se rompe nada. Vale, sí, es este modelito, ¿veis? Que es la distribución de una planta de un edificio, ¿no? Como podéis ver, bueno, información tiene prácticamente ninguna. Pero bueno, la idea es que veáis, veis, aquí tenemos estos datos que son los que vienen por defecto, los que en su momento se pusieron, que lógicamente pues es información prácticamente cero, ¿no? Pero bueno, un poco la idea para que veáis que también tenemos el origen en IFC, podéis trabajar directamente en IFC. IFC es un formato de intercambio que cada vez es más estable, es más potente, tiene muchísima más cobertura y os vale la pena de aprovechar el formato IFC para hacerlas, en fin, para poder manejar esto. En cualquier caso, lo que os comentaba, ¿no? El hecho de que lo que intentamos con este software es, primero, tener toda la información del proyecto en una única fuente de datos, en un único contexto. ¿Por qué? Porque así cuando cualquiera del equipo consulta la información de alguno de los elementos o de todos los elementos, automáticamente verá, o sea, todo el mundo va a estar viendo la misma información. Por otro lado, digamos, es poner la información, la geometría y los datos al alcance de gente que colabora en los proyectos, pero que no dispone de los modeladores. Con lo cual, primero, tenemos una base de datos única, con lo cual nos asegura la veracidad de los datos, porque solo hay una fuente, y luego también aseguramos de que a través de un sistema o de sistemas de este tipo, también permite acceder a la información a personas que no dispongan de los modeladores. Básicamente, este es un poco lo que define este software, ¿no? A partir de aquí, pues, bueno, la sugerencia es que juguéis con él, que hagáis todo tipo de pruebas y que, en fin, que lo pongáis a prueba, ¿no? Aquí nosotros, pues bueno, como podéis ver, he estado haciendo una enorme cantidad de pruebas también y, por ejemplo, pues no sé, no sé, tenemos este modelito de aquí y hay algunos modelos que
son realmente interesantes, ¿no? Este, por ejemplo, pues es una especie de edificio, ¿no? De estación, donde, a ver, un segundo, voy a ponerlo en planta. Voy a inmovilizar el plano y vamos a cortar un poquito. ¿Veis? Entonces aquí pues tenemos los mobiliarios, tenemos tal. Entonces aquí cada uno, pues bueno, más o menos cada cual pues va haciendo su presentación, ¿no? También es una forma interesante de presentar los modelos a vuestros clientes, ¿no? Para que vuestro cliente incluso se conecte y lo navegue y vosotros, a medida que vayáis actualizando estos modelos, pues veréis también cómo podéis ir, digamos, manejándolos, ¿no? Y podéis ir enseñándolos. ¿Hacia dónde camina esta tecnología o hacia dónde vamos? Tenemos como objetivo, en breve, en todo lo que son objetos puntuales, todo lo que no sea geometría, de muros, suelos, etcétera, pero todo lo que sean muebles y elementos, permitir operaciones de rotación y traslación, de forma que podáis, de alguna manera, seleccionar un elemento y además se pueda desplazar desde este contexto, ¿no? Con lo cual ya tenemos una mejora, ¿no? Otro tema, otra cosa que tenemos plan de hacer es precisamente, además de poder desplazar y girar los objetos, es permitir que la herramienta también, una vez hayamos hecho los cambios, actualizados parámetros e incluso estos cambios de geometría, tener la posibilidad también de generar un nuevo IFC a partir de la información que ya tenemos disponible. De la misma manera que tenemos la capacidad de leer IFCs, también tenemos la capacidad de escribirlos, con lo cual, en breve, y en la misma herramienta, será posible también generar un IFC en el cual pues también podréis elegir qué categorías son las que queréis exportar y también podréis elegir qué elementos son los que queréis exportar y sacarlo en un IFC. Y luego también el tema de generar render, hacer un render a partir de estos modelos, ¿no? O sea, lanzar, ponerle un motor de render y hacer operaciones de ray tracing sobre estos elementos, poniendo materiales, etcétera, con lo cual, pues bueno, pues digamos que lo tendríamos todo en una misma herramienta, ¿no? En una única herramienta. Bien, esto sería la herramienta BIM, digamos, por definición, ¿no? Sería la herramienta BIM que estamos utilizando, que nos sirve, pues esto, ¿no? Para propagar el contenido de nuestros proyectos hacia terceros, hacia personas que no disponen de los modeladores o no disponen o simplemente no saben manejarlo o no quieren manejarlos. Y no tiene mucho más misterio. Básicamente esto es uno de los elementos. Antes habéis visto que habéis visto esta página. Este software es Speed. Speed, esto está más orientado a Facility Management y está más pensado para digamos, para Facility Management, ¿no? En la fase, digamos, de gestión del edificio. Cuando tenemos el edificio, ¿qué tenemos? Tenemos que hacer los inventarios, aparte de los inventarios de muebles, equipos, etcétera, también tenemos que pues hacer los planes de mantenimiento, programar tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, este software está orientado a esto. Solo una breve pincelada es mostrar que veis que tenemos una organización a nivel de edificios, plantas, etcétera. ¿Veis? Tenemos el edificio, generamos la planta y solo comentaros que, ¿veis? Aquí pongo la carga de los espacios. Este visor que estáis viendo es un visor 2D
que también hemos desarrollado. Nosotros le llamamos el Handle Viewer ¿no? Pero es solo 2D. Está basado en tecnología SVG. SVG es un formato vectorial para Internet que nos permite precisamente, pues, como podéis ver, nos acercamos, nos alejamos, no hay píxel, no pixela, la imagen no se perjudica y además nos permite tener un control absoluto de todo lo que está ocurriendo. Para temas de Facility Management generalmente se trabaja siempre en 2 dimensiones. Digamos, este software, los elementos gráficos los maneja en 2D. La generación y la edición de la geometría se hace desde AutoCAD o desde BricsCAD, que es son modeladores, pero de CAD, ¿no? Un poco, para que veáis un poquito, si le digo de remarcar, veis que cuando seleccionamos elementos, veis, estamos seleccionando distintos espacios. Veis, estamos haciendo gestión de espacios. Aquí también podríamos filtrar, es decir, oye, mira, pues dame, no sé, pues dame todos los estándares que empiecen por, yo qué sé, GRES, ¿no? GRES. Ahora ya acabamos de hacer un filtro. Ahora, para saber cuáles son, pues podríamos venir aquí y decirle, oye, selecciona todo. ¿Veis? Pues ahora sabemos que todos estos espacios tienen el suelo de GRES. ¿Qué más podemos hacer? Podemos, obviamente, eliminar el filtro. Por ejemplo, pues vamos a decir, oye, pues de todo esto, no sé, ¿qué tenemos para tipos y categorías? O a nivel de categoría, pues vamos a decir que cuáles son los que son servicios. Todos los que son áreas de servicio, ¿no? Y entonces automáticamente ya pues le decimos seleccionar todo. ¿Veis? Todas estas zonas de esta planta son áreas de servicio, ¿no? También nos puede interesar, o sea, fijaros que lo que estamos haciendo es una explotación de los datos y además estamos viendo estos datos gráficamente, contextualizados gráficamente. Otra cosa que nos puede interesar es, por ejemplo, ver cómo tenemos todo esto organizado pues por tipo de espacio, que es otra característica que define los espacios. Vamos a decirle que aquí tenemos el tipo de espacio, lo activamos y al igual que con el BIM Consultant, ¿os acordáis que agrupábamos? Esta herramienta es exactamente la misma que usamos con el BIM Consultant, ¿veis? Aquí sabemos que a nivel de cuartos de baño pues tenemos 47 metros cuadrados sin definir 488, si queremos saber cuáles son, pues ahí los tenéis, que son estos espacios feos que tenemos aquí por la parte de fuera. Por ejemplo, a nivel de ascensor, pues vemos que hay 7 ascensores, ¿veis? Estas son los espacios que definen los ascensores, ¿no? Veis que hay ascensores que son redondos. Además, podemos también tematizar toda la información. Es decir, venimos aquí. ¿Veis? Ahora automáticamente ya vemos coloreados todos los espacios y cada uno con, digamos, su información asociada. Esto lo que nos permite es, de alguna manera, lógicamente, esto podemos asociarle documentos, podemos enviar esto a un Excel, podemos hacer 1000 cosas, cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Un poco la idea es que veáis que una vez nosotros tenemos toda la información, luego tenemos la capacidad de hacer la explotación de esta información. No sé, por ejemplo, resumen de espacios. Pues aquí vemos que a nivel de un determinado edificio, para este edificio, veis, tenemos que desde el punto de vista de estándares, aquí tenemos nuestros resúmenes por áreas, nuestros resúmenes por categorías, por tipos, y podríamos hacerlo por tipos de suelo, etcétera, etcétera, ¿no?
Un poco, la filosofía es exactamente la misma, es decir, cuando trabajamos con AutoCAD o trabajamos con BricsCAD y manejamos esta información, todo lo que son los símbolos con los que representamos las cosas, que esto no os lo he enseñado, os lo enseño ahora en un momentito. Vamos aquí al inventario de activos, vamos a activar el edificio, o sea, la planta 0. Veis que también podemos tener nuestra lista de empleados, ¿veis? Aquí tenemos nuestros empleados y desde aquí, esto es como las capas de AutoCAD, ¿veis? Que aquí decidimos lo que mostramos y lo que no, ¿veis? Activamos los empleados, pues ahora todos los empleados, ¿veis? Son visibles y además decidimos para cada empleado, por ejemplo, ¿no? Que dice empleados, pues dice objetos, dices muebles, equipos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, también podemos decidir qué elementos son los que vamos a... qué datos son los que vamos a mostrar para cada elemento. ¿Veis? Aquí para empleados lo vemos todo, pero yo, por ejemplo, solo quiero ver el nombre, el apellido y la jerarquía. Con lo cual, veis que ahora, por ejemplo, pues ya estamos viendo cada empleado y dónde lo tenemos ubicado. Están así en perfecta formación porque, os explico, este sistema lleva un módulo que es un módulo de traslado y localización de empleados que lo que hace es que podemos, a través de un archivo, recolocar los empleados por los espacios. Y si hay varios empleados en el mismo espacio, los va colocando en perfecta formación, ¿no? Porque, ¿cuál es la gracia? Que el plano se actualiza solo. Es decir, no hay que dibujar. O sea, yo cambio un elemento del sitio y el símbolo que representa este elemento se resitúa automáticamente. Si está solo en el espacio, se sitúa en el centroide. Si está, digamos, si hay más de uno, como podéis ver aquí en el caso, estos son pruebas, ¿no? De equipos. Como podéis ver, se nos han colocado, digamos, en perfecta formación. Tenemos herramientas de localización de empleados. Digo, a ver, ¿cuántos Garcías tenemos aquí, ¿no? Vamos a pedirle que nos busque todos los Garcías del sistema y decir, bueno, ¿y este dónde vive? ¿Dónde trabaja este, no? Pues le damos y cargamos ahora pues la información de dónde está esta persona, que veis que está en esta especie de planta, que no sé exactamente qué planta es. Vamos a, si localizamos este está en otra planta. ¿Veis? Está en otro edificio. Es bastante... Este edificio concretamente tiene unos 1.500 espacios definidos y hay como 800 empleados. Mirad el tiempo que tarda en cargarlo. No tarda nada. Todo esto que estáis viendo, todo esto que se está viendo aquí, repito, son datos. No hay ningún archivo que lo esté soportando. Es decir, no necesitamos, si yo quiero recrear esta información en un plano, mira, pues lo voy a lanzar ahora aquí para que lo veáis en un momento. Así veréis también cómo se ejecuta Speed dentro de BricsCAD, en este caso. Ahora se está cargando el plugin. Es lo mismo, es como el mismo caso que Revit, se carga un plugin y a partir de este plugin pues empieza el tema a funcionar, digamos, ¿no? Vamos a ver, vale, ok. Voy a poner el modo de delineación 2D. Voy a hacer esto un poquito más agradable y vamos a loginarnos. Esto lo que tiene es, veis que, lo veis, ¿no? Tenemos otra vez la misma organización, todo igual, ¿veis? El tema de, digamos, la estructura jerárquica, estructura inmobiliaria, estructura jerárquica y los elementos. Por ejemplo, voy a coger los espacios, nivel de proyecto, le voy a pedir que los cargue. Fijaros que tenemos un dibujo en blanco, no tenemos nada más, tenemos un dibujo en blanco, no hay nada.
Ahora yo he cargado todos estos espacios que vemos aquí, son los mismos que estamos viendo en la web y la geometría es la misma, con lo cual, ¿ves? Yo ahora selecciono todo, puedo decirle que quiero, vale, el área y el perímetro, ya me parece bien, y le digo, oye, pues venga, va, dibújame todos estos espacios, pues ahí los tenemos, ¿veis? Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Estamos recuperando la información desde la base de datos. Con lo cual, estamos recreando los planos. Es decir, si yo tengo muros, le digo, cárgame los muros. ¿Veis? Aquí tengo los muros. Le voy a pedir que me los dibuje. ¿Veis? Ahora tengo todos los muros. Están dibujados. Esto, lógicamente, cuando tenemos un elemento y podemos editar toda la información, en este caso de los muros, ¿no? Si cargamos los empleados, por ejemplo, pues básicamente sería lo mismo, ¿no? Vamos cargando empleados, seleccionamos todos, les decimos, oye, venga, va, pues a ver si tenemos algún dato. Sí, el ID, el nombre, el apellido. Le decimos, venga, va, pues los dibujamos. O sea, la idea es, el dato está en una base de datos, está perfectamente atrapado en una base de datos y el siguiente paso es, recupero la información de esa base de datos y la pongo en mi modelador. Modelo, edito, hago los cambios y todos los cambios se almacenan otra vez en la base de datos. Y bueno, ya veis, ¿no? No tiene mucho más misterio, ¿no? Aquí tenemos unos empleados que los de esta planta no tienen nombre, tienen código pero no tienen nombre, pero podríamos editar la información de estos empleados y manejar estos datos. La idea es que cualquier cambio que yo haga aquí, una vez lo actualizo, se graba en la base de datos y automáticamente esto es visible en la web. Con lo cual, volvemos otra vez a lo que hablábamos del BIM Consultant, que toda la información está en un único sitio. Pero no solamente la información alfanumérica, la gráfica también. Bien, no voy a marearos más, le voy a dar paso a mi compañero Jesús, de Apogea, os va a explicar con más calma el software Processa. Comentaros que Apogea, Handel Software, estamos en consorcio con el desarrollo de Processa y una de las características de este software, que es un Common Data Environment, que esto veréis que os va a ser muy útil porque yo os he estado hablando de que tiene que haber una única fuente de datos, pero tiene que haber también un único repositorio de documentos y un único sitio donde se planifiquen tareas, donde se planifiquen, donde se almacenen los documentos y también donde se vean los IFCs. El IFC, entonces, una parte de la colaboración que estamos desarrollando dentro de Processa ha sido precisamente integrar BIM Consultant dentro de esta herramienta, con lo cual, digamos que si os conectáis a Processa, también podréis ver los IFCs y todo lo que hemos visto en BIM Consultant lo podéis ver también desde el propio contexto de Processa. Y bien, por mi parte, bueno, voy a ir a otra ventaja, habéis visto, he apagado el dibujo, no he grabado nada, no ha pasado nada, no ha habido ninguna tragedia. Supongo que más de una vez os ha pasado, ¿no? Que grabar cambios no y luego corriendo a ver, buscando a ver si ha habido una copia de seguridad o a ver qué ha pasado, ¿no? Bien, por mi parte, lo dicho, me despido, le doy el control a Jesús Valderrama de Apogea y él os va a explicar también temas muy, muy interesantes que os van a ser muy útiles para el tema de BIM. Jesús. Bien, sí. Pues Manel, perdón, muchísimas gracias. La verdad que no deja de ser interesante todo lo que nos has contado y seguro que a todo el mundo le ha parecido así. Vamos a hacer una pausa, ¿de acuerdo? Aprovechando que ya tengo aquí a Jesús,
hacemos una pausa y volvemos ahora en la segunda parte de la sesión, por lo que los que estáis conectados en casa, pues tendréis que entrar ahora en la segunda sala, ¿de acuerdo? Venga, pues seguimos ahora en un ratín. Saludos a todos.